Vamos a hablar un poco de la capa de aplicación, que ya es de las últimas capas del modelo OSI, o la capa que ya nos conecta más con el usuario final. Es lo que normalmente nosotros empezamos a consumir, o donde normalmente vamos a diseñar más servicios, ¿verdad? Que puedan ser utilizados por nuestros usuarios de la red. Es donde realmente estamos compartiendo y aprovechando toda la infraestructura que se ha creado con las diferentes capas, ¿verdad? Y con la infraestructura que se crea a la hora de interconectar los diferentes dispositivos dentro de la red. La capa de aplicación, normalmente conocida en el modelo OSI, la teníamos como capa de aplicación, capa de presentación y sesión, pero dentro del modelo de TCP/IP solo se conoce como capa de aplicación. Aquí vemos cómo se contrastan ambos modelos. Tenemos el OSI, ¿verdad? Que tiene solo la capa de aplicación, y para el caso nosotros no hemos hablado mucho de la presentación ni de la capa de sesión porque nos hemos enfocado más en el tema del modelo de TCP/IP, ¿verdad? Que incluye estas tres. Eso se dio en cierto momento porque tanto la capa de presentación como de sesión tenía muy pocas funciones, entonces se comprimieron todas dentro de la capa de aplicación. Cuando hablamos de capa de aplicación, estamos hablando de todos aquellos protocolos o servicios que nosotros consumimos. Por ejemplo, HTTP, FTP, TFTP, IMAP, DNS, eh, streaming, videollamadas, voz IPs, en fin, hay muchos protocolos que corren dentro de esto. La capa de presentación y la capa de sesión. En la capa de presentación, digamos que se le da formato a la forma en la que se van a presentar los datos, el orden, la forma, la compatibilidad, para qué aplicación va, está muy asociada con la presentación final que va a tener eso. O sea, si tengo que llevarla a un browser, si tengo que llevarla a una aplicación de lectura de correos, o si tengo que llevarla a una aplicación de lectura de video, todos esos se deciden dentro de la capa de aplicación, ¿verdad? Si algunos de esos datos vienen encriptados o vienen con algún tipo de preprocesamiento que se requiera, se hace la compresión, el procesamiento en esta capa, y esta capa al final envía los datos al aplicativo que tiene que visualizarlos. En el tema de la capa de sesión, hace un mantenimiento más general de las sesiones para aquellas aplicaciones que así lo requieran, indicando, por ejemplo, en una página web, ¿verdad? Que tenemos que, o pedimos muchas páginas web, podemos tener dos, tres web browsers abiertos, entonces, de incluso diferentes marcas dentro del computador, y cada uno de ellos con sesiones diferentes. Entonces, de eso un poco se encarga la capa de sesión. En el tema de los protocolos de la capa de aplicación, el TCP/IP, comentábamos antes que, por ejemplo, el DNS, el DHCP o el HTTP son de los más comunes que hay en esta capa. El DNS o Domain Name Service, que lo que hace es responder a aquellas peticiones de, por ejemplo, cuál es la dirección IP de un URL, qué sé yo, facebook.com, cisco.com, tech.ac.cr. Eso se traduce a una dirección IP. Dado que, recordando que en la capa 3, en la capa de red, solo podemos interpretar direcciones IP, no podemos enviar información, por ejemplo, de un URL, sino que necesitamos una dirección IP. Esta capa toma algunas de las características de capas inferiores. Si recordamos, en la capa de transporte hablábamos de TCP y UDP. Entonces, por ejemplo, pueden haber servicios que corren en la capa de aplicación, como el Domain Name Server o DNS, que tienen servicios para TCP y para UDP en el puerto 53. En el caso del DHCP o Dynamic Host Name, es el que se encarga de asignar direcciones directamente a cada uno de los equipos que se conectan a la red. En el tema del web, y ya muchos los consumimos, ¿verdad? Son todas las aplicaciones web que podemos tener dentro de nuestro computador. Las conexiones punto a punto, lo que normalmente tenemos, este tipo de aplicaciones donde un cliente solicita a un servidor un tipo de servicio. Era la forma en la que trabajamos, es la forma en la que se han desarrollado las aplicaciones en los últimos años, ¿verdad? Y hay una conexión entre estos para obtener básicamente un servicio. Anteriormente, este tipo de servicios se veían muchas veces afectados porque se daban a través de algún dispositivo. Por ejemplo, un computador tenía asociada una impresora, ¿verdad? Y yo, para poder acceder a esa impresora, tenía o requería un computador para poder este, eh, acceder
el dispositivo, ¿verdad? No podía entrar directamente al, no puede entrar directamente al impresor. En el caso de las aplicaciones punto a punto, que es lo que encontramos desde hace ya más de unos 10, 15 años, son interacciones en las cuales la aplicación, tanto el cliente como el servicio, o los dos clientes, utilizan normalmente algún tipo de servicio o servidor intermedio y se comunican punto a punto. Ahí podemos encontrar miles de cosas, BitTorrent, eDonkey, Freenet, cualquier tipo de chat, ese tipo de cosas realmente hacen que las interacciones se puedan hacer. En cuanto a web e email, no vamos a extendernos mucho. Básicamente el HTTP es el que permite que las páginas se visualicen. Entonces hay un servicio, un servidor de HTTP que hace la resolución y envía las páginas. En el caso, interpreta desde luego el HTML para que este sea enviado al cliente que hizo la solicitud y pueda desplegarse. Tenemos recordando que normalmente ahora utilizamos incluso HTTPS porque el HTTP era texto plano, entonces hemos estado utilizando mucho HTTPS para enviar toda la información que se requiere de las páginas, pero de forma encriptada. Esto incrementó la cantidad de datos que se ocupan, pero aseguró mejor los sitios web. Todo sitio web que corre, vamos a tener un get, un post y un put, ¿verdad? Normalmente para obtener datos, recibir datos o enviar datos al servidor. Otro de los protocolos comúnmente utilizados en la capa de transporte es el email, que normalmente todos los servidores de correo del mundo utilizan el protocolo SMTP para poder enviar y recibir correos. El POP y Lima lo utilizamos para descargar correos. Cuando no se tiene, por ejemplo, un espacio de almacenamiento grande como lo ofrece Gmail, una cosa así, dentro de la nube lo que utilizamos son servidores locales y esa información se descarga al computador mediante clientes de tipo POP y de tipo IPA. Cuando ustedes instalan una aplicación dentro de sus teléfonos para acceder a su correo, están utilizando un protocolo de POP o un protocolo de IMAP. Esta interacción básicamente se da con puertos diferentes, recordando que en la capa de transporte se definían estos y que son los que utilizamos para interconectarnos con las aplicaciones. En el caso de POP, utilizamos el 110 y de IMAP el 143. Esas conexiones son bidireccionales, ¿verdad? Desde el cliente se hace la solicitud del servidor. Solo cuando ustedes envían un correo, escribimos directamente al servidor por formato SMTP. Los servidores se interconectan y envían sus correos vía SMTP entre ellos. Y así podemos interconectarlos. Dirección de red del Domain Name Server que les comentaba antes es básicamente el que interpreta una dirección URL o un nombre, ¿verdad? Cualquier qualified domain names o nombre de dominio totalmente cualificado debería estar asociado a una dirección IP, que es lo que normalmente hacemos. Cuando definimos las zonas o los nombres, cada uno de estos dominios tiene una definición dentro de su servidor con esta información dentro de la red. Los DNS tienen ciertos formatos para enviar y recibir esa información, porque el DNS tiene que devolver quién es, cuál es la dirección IP de mi dominio, cuál es la dirección IP del servidor de correo de mi dominio. Entonces existen esas cláusulas como el A, como el NS, que es un name server, el A, que es una dirección IP, el AAA, que es una dirección de IPv6 para ese dominio, y el mail server. Esta información siempre se coloca en el servidor DNS. Es algo que ya normalmente no estamos haciendo porque hay muchos servidores de DNS a nivel del mundo y usted nada más configura su servicio y empieza a difundirse. Los DNS tienen cierta jerarquía, ¿verdad? Normalmente nosotros consumimos .com, .org, .cr. Normalmente los dominios se leen de izquierda a derecha, tomando primero el índice superior, que es la primera raíz. Si es un .com, entonces se direcciona a servidores que atienden com. Si es, por ejemplo, CR, se direcciona a Costa Rica. Y después se pregunta por el subdominio, que el subdominio, por ejemplo, en el caso de ITCR sería AC, ¿verdad? Entonces, como es académico, se manda al subdominio de las universidades y cuando preguntamos por ITCR, entonces logramos que nos den información. Esto, por ejemplo, en el caso que les comento del DNS del TEC o de ITCR a CCR, es un DNS primario que tiene Costa Rica para los dominios CR y que después indica los subniveles para encontrar el destro de la dirección.
Lo mismo, si ustedes quisieran revisar si su DNS está funcionando correctamente con la operación DNS Lookup, pueden correrla dentro de sus Windows y hacer consultas DNS para ver las resoluciones. Si estas funciones no funcionan o no están devolviendo la información del URL, puede ser que su conexión a la red o al servidor de DNS sea nula. Los Dynamic Host Configuration Protocol o DHCP son los que permiten que los dispositivos dentro de una red obtengan direcciones IP. Hay protocolos para IPv4, hay protocolos para IPv6, formas de entregar para IPv4, formas de entregar para IPv6. Vamos a centrarnos un poquito en la operación normal de un servidor de HCP, donde alguien manda a preguntar si hay un servidor de HCP. El servidor de HCP dice que sí, que yo tengo una dirección IP, que le puedo dar, le puedo ofrecer una dirección IP. Entonces el cliente pide, ok, deme una dirección IP y el servidor se la envía básicamente. Entonces hay una comunicación ahí en dos vías. ¿Dónde se logra hacer eso? Cualquier servidor, pues si tenemos muchos servidores de HCP dentro de la red, podríamos tener muchos equipos que se conecten a diferentes servidores. Sharing Service es también bastante común para compartir archivos, a pesar de que ahora utilizamos temas de nubes y ese tipo de cosas para evitar compartir datos, pero este es el medio más sencillo hace muchos años para hacerlo. Normalmente usábamos el FTP con el puerto 21 o el puerto 20 para transmisiones, ¿verdad? Para que pudiésemos enviar información. El SMBlock, SMB, eh, es muy utilizado dentro de una red para compartir archivos, pero entre servidores o entre equipos y servidores, pero dentro de mi red local. Y con esto estaríamos con el módulo de CCNA.